hemos analizado en los últimos foros los problemas que surgen los problemas de la gentrificación son distintos en cada área. Entonces sabemos que hay problemáticas muy específicas de la alcaldía de Tlalpan y queremos recolectar justamente a través de este diálogo pues sus experiencias, sus vivencias y sus sugerencias también, ¿no? Entonces, bueno, primero quisiera presentarles a nuestro equipo que está aquí frente a nosotros. Bueno, el compañero Tony Vázquez, de Enlace de Consejería Jurídica. El compañero Fernando Aguilar. No, discúlpame. Federico Taboada. La compañera Brenda Ruiz, diputada local. El compañero Pablo García, diputado local también. Luis Alberto Chávez, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Ahora sí, el compañero Fernando Aguilar, ¿cierto? De la Red de Integración y Organización del Sur. Y la compañera Mafer Tangerina. Y bueno, sabemos que este asunto es por simple ley de causa y efecto. Esto no inició en 2018, esto no inició apenas, esto es una consecuencia de un contexto de hace algunas décadas que comienza con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. Un pequeño contexto histórico. En el apogeo del neoliberalismo en nuestra ciudad, pues como sabemos, el neoliberalismo prioriza la propiedad privada antes que la fuerza del Estado para el beneficio público. Entonces, una de las cosas más evidentes que sucedieron, que generaron esta gentrificación del día de hoy, es que se dejó de crear vivienda social, vivienda popular, se precarizaron los salarios, no subió el sueldo mínimo en muchísimo tiempo, subía centavos, pero la inflación pues siempre sube en nuestro sistema capitalista, ¿no? La inflación eterna, que ya sabemos. Y bueno, esto deviene evidentemente en un grave problema que hoy en día ya se vuelve insostenible. Las rentas, se vuelve insostenible el acaparamiento del territorio y pues empezamos a ver estos conflictos que ya están a niveles realmente alarmantes, ¿no? El siguiente, por favor, compañero. Bueno, queremos hacer nada más un pequeño énfasis en que digamos, cómo se genera la gentrificación en una ciudad. Primero es que es un espacio que tiene una alto valor cultural, y es la razón por la cual empiezan a acercarse problemas, digamos, personas de otras áreas en búsqueda de, asumir este ámbito cultural que favorece a esta área, ¿no? Entonces, hay que definir primeramente que es un problema de clase y no es un problema de nacionalidades, o no es un problema, más bien principalmente es un problema de clase, ¿no? Entonces, bueno, un factor es que la especulación inmobiliaria, ¿no?, es uno de los grandes factores de este problema, ¿no? Digamos que se inicia cuando empiezan estas personas con mayor poder adquisitivo a venir a estas áreas, y los comercios locales también comienzan a elevar sus precios, lo cual, bueno, para adecuarse, digamos, a la nueva economía de los nuevos inquilinos. Eventualmente los caseros de otros departamentos empiezan también a subirse un poco al tren de esta potencial ganancia económica, y eso se convierte en que pues los precios de las rentas comienzan a subir con este argumento infinito del capitalismo, que es la libertad económica, ¿no?, libertad de mercado. Entonces empiezan a subir las rentas, y ahora los locales que siempre han vivido ahí por generaciones se ven desplazados y tienen que alejarse e irse a vivir a otras áreas, ¿no? Sumado a eso, pues comienza esta zona a tener cierta plusvalía y comienzan los megaproyectos, y las inmobiliarias
inmobiliarias empiezan a comprar ciertos predios y hoy en día vemos que los convierten exclusivamente en departamentos para Airbnb o para rentas temporales, o de plano los venden arriba de 3.5, 4 millones de pesos, que sabemos que no es alcanzable para la mayoría de las clases de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, podemos ver aquí también que hay ciertos opinólogos que están tratando de meritar y de minimizar este grave problema que nos afecta a las mayorías, ¿no? Por ejemplo, aquí el caricaturista Paco Calderón dice: yo siempre he vivido lejos de mi trabajo y nunca me quejé por ello. Tampoco creo que debo vivir en Narnia, nomás porque no tengo. Lo que me revuelve el estómago es que dañen propiedad ajena y pretendan que debe ser suya sin pagarla. Si eso quieren, su causa no es legítima, ¿no? Aquí están hablando específicamente de las marchas que hubo contra la gentrificación y lo que podemos ver es que los medios hegemónicos han minimizado las quejas del pueblo a los cristales rotos y los daños que sabemos que no representan a la gran mayoría de personas que están siendo afectadas por este fenómeno de la gentrificación, ¿no? Ok, bueno, continuamos, les continúo compartiendo esta idea. La idea de esta introducción es también que vayamos todos un poco alineados con la misma noción del problema que tenemos que resolver aquí, ¿no? Nos encontramos con dos principales problemáticas. Una es que no hay regulación que impida a los grandes capitales y personas con mayor poder adquisitivo acaparar el territorio. Las personas extranjeras que compran propiedades a veces no pagan impuestos adicionales, no tienen limitaciones y tienen ventajas estructurales como ganar en dólares o en euros, ¿no? Otra problemática es que no hay una regulación de rentas efectiva. En consecuencia, los propietarios se aprovechan y suben las rentas de sus propiedades, afectando o desplazando a los locales. Ahora, en estos foros hemos estado definiendo estos factores y ciertos detalles. Entonces, se está avanzando. Aún así, se requiere pues esta retroalimentación de parte de ustedes, vecinas y vecinos, ¿no? Bueno, siguiente, por favor, compañero. Hay muchos casos como este caso que les queremos compartir, pero este es nada más uno de tantos, ¿no? El caso del Café Trevi, que era un comercio local que, bueno, llevaba décadas funcionando y en 2024 tuvo que desalojar porque compraron el predio y lo convirtieron en coworking y en una cafetería, me parece. Entonces, vaya, se empieza a hacer también una pérdida de nuestra identidad local, de nuestras raíces y nuestra cultura, ¿no? Hay un siguiente factor. Adelante, compañero. Hay un siguiente factor que también suele como que confundirse un poco y también vale la pena hablar al respecto porque se parecen un poco los fenómenos, es con respecto al turismo, ¿no? Si bien sabemos, el turismo pues trae mucha derrama económica, es gente que viene, gasta el dinero, ¿no?, en negocios locales y se van, ¿no? Parece en general un asunto muy benéfico, solo que sí tiene ciertas consecuencias que queremos aquí también aclarar, ¿no? La turistificación y la gentrificación parecen similares, pero la gentrificación es un problema estructural. Quiere decir que nuestra sociedad no está lista para este conflicto económico, ¿no? Y necesita ser atendido de manera integral, ¿no? El turismo puede generar beneficios cuando es bien planteado, empleos, derrama económica, intercambio cultural. Y lo que queremos hacer con respecto a esto es fomentar el turismo responsable, sustentable y respetuoso. Es decir, que el turista consciente no pide ciertos privilegios, el turista consciente se adapta a nuestra cultura. Y esto, bueno, vaya, o sea, también es un tema complicado porque pues cada turista viene con su propia mentalidad, con la mentalidad correspondiente al país del cual proviene, y a nosotros como mexicanos nos corresponde también defender nuestra soberanía y defender nuestros valores culturales, ¿no? Algo importante que queremos remarcar es que no somos iguales no vamos a tener el mismo tipo de reacción que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos con los migrantes mexicanos, ¿no? Allá incluso, bueno, se está utilizando la policía migratoria para ejercer violencia contra los migrantes.
Y bueno, ellos de una forma un poco es un poco interesante, digamos, utilizan un término distinto para nombrarse a sí mismos cuando ellos migran. Ellos, en lugar de decirse somos migrantes, dicen somos expats, ¿no? Nosotros aquí les decimos, pues, son migrantes, y no está mal migrar. Migrar es un derecho humano, y justamente haciendo hincapié en que no somos iguales, nosotros sí respetamos el derecho a la migración. Y pues no vamos a tener una policía migratoria, pero sí tenemos que dialogar para equilibrar y atacar la desigualdad con un enfoque de derechos y un enfoque humanista, ¿no? Es importante pues diferenciarnos y no caer en discurso de odio, y promover la importancia de nuestra cultura para que los visitantes dejen atrás la mentalidad colonizadora y discriminadora hacia nuestras raíces y costumbres. Importante concepto acerca de la marcha contra la gentrificación. Primero queremos dejar muy claro que de este lado apoyamos las protestas, apoyamos que el pueblo alce la voz y que exprese las molestias, porque es algo esencial para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Bueno, la derecha, queremos también dejar claro que la derecha criminalizó la marcha. Nosotros queremos dar luz a las exigencias reales, y por eso mismo estamos haciendo este diálogo en el que más adelante se va a hacer un muy buen rato de intercambio entre ustedes y los compañeros que están de este lado, ¿no? Estamos de acuerdo con el diagnóstico general que se ha visto en todas las consignas en las marchas, ¿no? Queremos crear en conjunto los instrumentos para combatir la gentrificación. Sabemos que pues cada localidad tiene sus propios conflictos muy específicos, y por eso es que estamos generando este tipo de diálogos, ¿no? Es importante también entender que sí hay una oposición a las marchas, ¿no? La derecha promovió el cártel inmobiliario, para empezar, ¿no? Que es lo que ha dado consecuencia a esta tendencia de la compra de inmuebles y convertirlos en departamentos aparentemente de lujo, pero que son pues también arquitectura neoliberal, ¿no? Espacios muy pequeños, algo que no existía en nuestra ciudad, pero ahora ya algo que le llaman loft, ¿no? Y este tipo de loft es un huevito, una caja de zapatos, pero por si acaso está en 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, la izquierda debe promover vivienda social dentro de nuestras posibilidades, para renta y compra, y garantizar el derecho a la ciudad. Y bueno, combatir el desplazamiento y precarización de los sectores vulnerables. Esa es la misión del Congreso, ¿no? Bueno, una pequeña opinión ahí interesante de Leo Zuckerman, que dice: vivo en la colonia Condesa de la Ciudad de México, he residido ahí la mayor parte de mi vida, y este barrio se ha gentrificado, lo celebro, la Condesa está mejor que nunca. Bueno, con respecto a eso, es importante aclarar que parece que hay ciertos beneficios que puede traer la gentrificación. En realidad es una especie de inversión en la infraestructura, pero termina siendo más grandes y más graves los problemas que genera este movimiento económico de personas que empiezan a acaparar estos espacios, ¿ok? Bueno, ¿qué seguimos defendiendo? Cuidar nuestros espacios que nos dan identidad, apoyar a los negocios locales que también suelen ser desplazados muy fuertemente, exigir participación comunitaria real, espacios culturales independientes que conservan la memoria, negocios locales mantienen el barrio vivo, vivienda adecuada, incluyente y accesible para la clase trabajadora de esta ciudad. Queremos dejar claro que la ciudad no es una mercancía, es hogar, cultura y memoria. Queremos defender nuestros espacios y construir una ciudad para quienes la habitan, y que no vivamos más este grave problema que nos empieza no solo a desplazar, sino básicamente a cambiar absolutamente nuestro estilo de vida. Ya no es lo mismo si trabajas en una zona cercana a tu hogar, así tienes que desplazarte, y ahora para llegar a tu trabajo tienes que recorrer 2-3 horas al día de ida, 2-3 horas de regreso. Cambia completamente tu vida, ¿no? Entonces, queremos continuar con unas ponencias que nos van a hacer aquí los compañeros para dar paso posteriormente al intercambio diálogo circular.
Bueno, les pasé una presentación, se la envía. Bueno, pues esta introducción bastante buena. Ahí se escucha bien. ¿Sí? Ah, genial. Bueno, mientras ponen la presentación, comentar una cosa. Creo que tenemos que tener muy claro el objetivo, y el objetivo es que la vivienda tiene que ser barata para que todo el mundo pueda acceder a ella. Barata, o en muchos casos también subsidiada parcial o totalmente. Hay muchos grupos a los que les tenemos que adjudicar una vivienda de manera gratuita. Esto pasa en muchos lugares del mundo y yo creo que no tendríamos por qué ser la excepción nosotros. Ahora, parto de un diagnóstico muy claro y ahorita lo vamos a ver en una imagen. El precio de la vivienda ha aumentado 9 veces más que el salario promedio en la Ciudad de México. De esa manera, no hay posibilidad de que nadie acceda a la vivienda. De hecho, quiero hacer un ejercicio muy breve. El costo promedio de la vivienda en la Ciudad de México al segundo trimestre del año es de 4.125.000 pesos. 4.125.000 pesos es el costo, es el valor promedio de la vivienda en la ciudad. Eso significa que algunas cuestan 7 y algunas cuestan 2. El promedio es 4.125.000 pesos. A ver, ahorita si quieren vamos pasándola, les voy comentando, pero mientras tanto, dar un poco de contexto. Entonces, para que tú puedas pagar una vivienda de 4.125.000 pesos, tú tienes que pagar una hipoteca más o menos mensual de 50,000 pesos. Eso es lo que tienes que pagar únicamente de hipoteca. El banco no te presta si tú no confirmas, si tú no verificas que esos 50,000 pesos de hipoteca son por lo menos el 30% de tu ingreso mensual. ¿Qué significa esto? Que para poder tú verificar eso, confirmar eso, tienes que ganar 150,000 pesos cada mes. Lo que nosotros nos dimos a la tarea de hacer es cuánta gente gana eso en la Ciudad de México. El 3% de la ciudad gana eso. Ese 3% sobra decir que tienen ya una propiedad o más de una propiedad. Ese es el diagnóstico de los más lapidarios que les voy a presentar ahorita. Es decir, el 97% de la gente hoy en la ciudad no puede acceder a una vivienda. ¿Qué hacemos con eso? Uno, es verdad, tenemos que aumentar los salarios de manera importante en la ciudad. Es cierto, se han estancado durante mucho tiempo. Pero la otra es también ver qué estrategias podemos hacer para abaratar el precio de la vivienda. Y ahí es donde creo que tenemos muchísima oportunidad y ahorita vamos a comentar algunas ideas para llegar a ello. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero si ven las manchitas de colores, eso es lo que era la ciudad en esos años. La que sigue, porque aquí hay que partir también de un diagnóstico de planeación. Vean lo que hemos hecho con la ciudad. Entonces, la muy mala planeación ha hecho que urbanicemos lugares que no necesariamente tenían las condiciones para ello. Y hoy la gente que vive en esos lugares que están en las periferias, no necesariamente pues cuentan con todos los servicios y condiciones, porque esa podría ser otra. Oye, si vivo en la periferia pero tengo agua, si vivo en la periferia pero tengo servicios, si vivo en la periferia pero puedo pagar la vivienda, entonces pues no habría tanto problema, pero ni siquiera eso. Entonces, solo para ponerlo en perspectiva, la mancha urbana ha crecido 3 veces más que la velocidad a la que ha crecido la población. De hecho, aquí, mito número 1 que vamos a desmentir. La población en la Ciudad de México no ha crecido en 30 años, es la misma. Ni siquiera tendencialmente ha crecido, está estancada. Porque, ahorita lo veremos en algunas propuestas, porque nosotros, parte de nuestra solución nace de construir más vivienda social. A lo que en algunos sectores encontramos la respuesta de que ya no cabemos en la ciudad. Pero ¿cómo no vamos a caber si la población no ha crecido en 30 años? Entonces, primer mito que vamos a tirar es que ya no cabemos y que la población ha crecido desmesuradamente. Falso. La tasa de crecimiento poblacional en la ciudad en años es negativa, incluso. Entonces, dato número 1 para cuando sus tías les comenten esto. La que sigue, consecuencias de la mala planeación que hemos tenido.
Este es el dato, sí es el más lapidario que vamos a encontrar. La esperanza de vida relacionada con el ingreso en la ciudad. Solo por vivir en Benito Juárez o en Miguel Hidalgo, vas a vivir 7 años más que si hubieras nacido en Chimalhuacán. Increíble. El ingreso y dónde vives tiene mucho que ver incluso con tu esperanza de vida. Entonces, este tipo de cosas no las podemos permitir. No puede ser que alguien solamente por nacer o crecer en algún lugar pueda vivir 7 años más o menos que otra persona. Bueno, mayor desigualdad no puede haber, perdón. Ahí los economistas me van a disculpar, pero tengo un argumento muy potente para debatirles su argumento. La que sigue, otra de las consecuencias de esto. 20,000 personas cada año se van a asentamientos humanos irregulares a vivir porque no encuentran vivienda en la ciudad. Entonces, cuando alguien les diga o criminalice a la gente que vive en asentamientos humanos, pensemos 2 veces antes de criminalizarlos y mejor pensemos que ellos están ahí no porque quieren, sino porque no les hemos generado opciones de vivienda para que vivan en la ciudad, en suelo urbano. Y entonces esta gente se va a vivir a los asentamientos humanos porque no ve otra opción. Hay otros que se van a la periferia, hay otros que se van del país, hay otros que se van de la zona metropolitana. Pero esto es parte de las consecuencias de no haber planeado adecuadamente y no tener una política de vivienda que responda a las problemáticas de las personas más pobres. Lo que sigue. Si quieren, pasemos a la que sigue y ahorita les cuento un poquito de qué va para no marearlos. La que sigue. La que sigue. Este es un poco el diagnóstico total que tenemos de las viviendas. En la Ciudad de México hay más o menos 3 millones de viviendas. Rentadas son casi el 23%, prestadas es el 12%. Yo ahí tengo mis dudas de quién la presta, probablemente sea vivienda rentada también. Ahorita les voy a decir por qué esto es muy importante, porque en la ciudad no existe un diagnóstico de cuánta vivienda se renta, no hay un registro, por eso parte del bando es hacer un registro de qué vivienda se renta y en qué condiciones. Ayer me comentaban de un caso de una señora que le rentaba a 13 personas una vivienda de 100 metros cuadrados, sin contrato, sobra decir. Entonces, ese tipo de cosas no las podemos permitir, tenemos que tener un registro público que genere todo ese tipo de información. Vivienda propia es cerca del 56%, la que sigue. Este es un dato muy importante. Este es el segundo dato, por favor, véanlo con mucha claridad. La ciudad, ya no cabemos, fue el primer dato. Uno tiene que ver con población y otro tiene que ver con espacio. Esta es la altura promedio de cada alcaldía y el promedio de la ciudad. Vean, Álvaro Obregón 2.1 niveles, Azcapotzalco 2.2 niveles, Magdalena Contreras 1.7 niveles, Tlalpan aquí 1.9 niveles, Cuauhtémoc 3.2 niveles. En total, en promedio, la ciudad tiene 2.1 niveles de altura. Es una ciudad muy chaparrita. Claro, todo el mundo hace referencia a Reforma, a Periférico, Insurgente. Son 3 avenidas. En la ciudad hay cerca de 600 avenidas más. Entonces, en 3 avenidas tenemos concentrada toda la altura de la ciudad. Está bien que estén ahí, podemos discutir si es adecuado, si no es adecuado, si ha funcionado, si no ha funcionado, en fin. Pero lo que sí sabemos es que tenemos mucho espacio en altura para crecer en algunos lugares. Esto no significa llevar a sus colonias rascacielos, pero sí hay colonias donde vive una persona o una familia en 1 hectárea. Eso, hay muchas ciudades en el mundo que eso está prohibido. En París está prohibido, en Nueva York está prohibido, en Berlín está prohibido, en Londres está prohibidísimo, porque estamos utilizando de manera muy ineficiente el espacio de la ciudad. Entonces, ninguno de, bueno, no sé, tal vez, pero
No sé cuánta gente aquí vive en un departamento de 1000 metros. Levante la mano. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que utilizar mejor el espacio. Solo para referencia, en la ciudad hay 1.000.000 de metros cuadrados de terrenos baldíos que podrían ser vivienda social, que podrían ser vivienda pública, que podrían ser parques, que podrían ser hospitales, que podrían ser utopías, que podrían ser pilares, que podrían ser escuelas, que podrían ser lo que sea. Y están ahí desperdiciados. Eso no lo podemos permitir tampoco como ciudad. ¿Qué gana más la ciudad? ¿Con qué gana más la ciudad? ¿Con un terreno baldío o con un hospital público? Es muy sencillo. El compañero que dice que no a todo, pues, perdónenme, es muy sencillo. No hay ciudad que permita eso. Entonces no podemos permitir que sigamos desperdiciando el espacio de esa manera. Aprovechémoslo de manera más eficiente para el beneficio público de toda la ciudad. A lo mejor quieren un Oxxo ahí, bueno, yo creo que eso no es una muy buena idea. Entonces, la ciudad es muy poco densa. Tenemos que empezar a ver cómo aprovechar mejor el espacio. Si duplicáramos la altura de la ciudad en algunas colonias, esto quiere decir no un nivel, no 50, pero a lo mejor 3, podríamos traer a toda la gente que hemos expulsado en 30 años de la ciudad. Con 3 niveles en la colonia, que no me parece nada descabellado. La altura promedio de Santiago de Chile es 6, la de Sao Paulo es 8 niveles, la de Singapur es 23, a lo mejor esa sí es mucha, pero una altura promedio, San Francisco tiene 5. Entonces nosotros con tener 3 podríamos resolver mayoritariamente el problema de muchísimas personas que hoy hacen, como ya comentaba el compañero, 3 horas en el transporte. Me parece excesivo. La que sigue, ya me voy muy rápido porque ya vi que varios están quedando dormidos. Este es un tema bien interesante. 207,000 viviendas deshabitadas en la ciudad. Volvamos a preguntarnos, ¿qué es lo que más le conviene a la ciudad? ¿Que sean un Oxxo o que sean vivienda pública? ¿O que estén deshabitadas? 207,000, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Ya no les digo en las colonias porque se van a infartar, porque son colonias muy privilegiadas. La que sigue. Más claro ni el agua. 9 veces ha aumentado el precio de la vivienda en comparación con el salario. Esto no lo podemos permitir. Y no creo que debamos permitirlo topando el precio de la vivienda. Me parece que hay muchos instrumentos de los cuales podemos hacer uso para abaratar la vivienda. Por ejemplo, construyendo mucha más vivienda social. Las grandes ciudades del mundo que no tienen problemas de gentrificación o que los tienen muy acotados, construyen un montón de vivienda social cada año. Viena, 6 personas de cada 10 en Viena viven en una vivienda que es propiedad del gobierno. En Viena, la gente gasta el 9% de su salario en vivienda. ¿Cuánta gente aquí gasta el 9% de su salario en vivienda? Vamos hacia allá, pero hay que ver qué han hecho esas ciudades y hay que ver qué permiten y qué no permiten. Por ejemplo, la vivienda social que se construye en esas ciudades, pues se construye en lugares centrales, con acceso a servicios, muy próximos al transporte público. Creo que esa es una muy buena idea y creo que la ciudad tiene la potencia, las finanzas y la capacidad de hacer eso, pero tenemos que ir en bloque, sociedad, gobierno y demás sectores, para poder lograr ello, porque va a haber mucha gente que diga que esto es una idea de la Unión Soviética. No, Nueva York hace esto. El 30% de las viviendas en Nueva York son propiedad del gobierno, el 40% en Berlín, el 30% en París, en Singapur es el 90%. Ciudad más capitalista no puede haber. Entonces creo que vale la pena que empecemos a ver esos ejercicios para ver cómo la vivienda puede ser más barata. Ahora, la que sigue, esto ya lo comenté, precio promedio de la vivienda, la que sigue.
Este es pues, un dato muy anecdotario, pero sí les voy a comentar aquí algo. En España hay una gran revuelta por el tema de la vivienda, porque la vivienda aumentó 6% el año pasado. El promedio en la Ciudad de México es de 13% desde hace 20 años. La gente en España pues está muy ofendida por eso. Pues aquí tenemos múltiples causas para estarlo también. La que sigue. Van a hablar de las plataformas también. Esto es importante comentarlo también. Las plataformas son una parte del problema, pero no lo es todo. Hablamos ya del ingreso, hablamos también del arrendamiento, hablamos del precio de la vivienda. Las plataformas es un tema también, hay que trabajarlo. Lo que les quiero comentar es una cosa. En la ciudad, el 50% de las personas que rentan no tienen contrato. Entonces están ante una vulnerabilidad muy grande ante el propietario. ¿Qué tenemos que hacer? El gobierno tiene que verificar, regular al sector de vivienda en arrendamiento para que tengan que dar esos contratos forzosamente, para que los den y para que los den en condiciones sin discriminación. Hemos platicado muchas veces aquí de personas que cuando quieren rentar se enfrentan ante un caso de discriminación. Por ejemplo, una persona de la comunidad LGBTI le piden una prueba de VIH antes de rentarle una vivienda. De estos casos abundan en CONAPRED. O a las mujeres les piden una constancia de matrimonio porque no confían en su libertad financiera. Piensan que un hombre las tiene que respaldar. ¿Qué es eso? Eso no pertenece al siglo XXI. No podemos permitir que eso suceda en la Ciudad de México. Para eso tenemos que regular muy estrictamente el mercado de la vivienda en arrendamiento. ¿Por qué? Porque el arrendamiento también es una opción. No solo se trata esto de comprar vivienda. Por cierto, en Viena, 8 personas de cada 10 rentan. ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones para facilitar el arrendamiento y hay muchas condiciones para que no haya abusos de ninguna parte. Por ejemplo, los contratos son de por vida, cosa que aquí no existe. Los contratos son anuales. El depósito no se lo das tú al propietario, se lo das al gobierno. Y el gobierno al final te lo regresa. No como aquí a muchos nos ha pasado que no nos regresan el depósito. O no hay condiciones discriminatorias para que puedan rentarte una propiedad. O no hay garantías abusivas, que te piden 6 meses por adelantado, que te piden una fianza, que te piden un seguro de responsabilidad, te piden un aval de X características. Ese tipo de cosas hace imposible el arrendamiento en la ciudad. Eso hay que regularlo. Por eso también hemos propuesto que haya una ley inquilinaria que se encargue de los temas del arrendamiento en la ciudad, que a mí me da mucha risa porque luego dicen que eso va a fomentar el mercado negro. El arrendamiento en el país es mercado negro, básicamente. No hay regulación del arrendamiento en la ciudad. Para eso se ha propuesto también una defensoría inquilinaria, para que esos abusos se diriman ante un juzgado o ante una procuraduría y pueda defenderse una persona o la otra. Pero bueno, estos son los puntos que queríamos tocar de manera introductoria para poder conversar. Comentarles que el problema de la gentrificación sí es multifactorial, hay muchos casos, hay muchas consecuencias, pero el valor más importante es uno, que la vivienda necesitamos que sea barata y para eso tenemos muchas estrategias cómo podemos llegar a ella. Pasa por las plataformas, pasa por regular el arrendamiento, pasa por construir más vivienda social, pasa por controlar y prohibir la especulación inmobiliaria. Por cierto, lo que les comenté del suelo baldío, los predios baldíos, eso en todos los lugares está definido como especulación inmobiliaria. Si prohibimos que esos predios sigan baldíos y si los utilizamos para el bien común, estaremos combatiendo fuertemente la especulación inmobiliaria. Entonces, les agradezco mucho que hayan venido, vamos a conversar, platiquemos, tratemos de hablar de todos los temas para que este conversatorio sea muy rico y les pido también que lo hagamos con toda la pluralidad de personas que hay aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Vamos a continuar la dinámica con la ronda de preguntas y respuestas. Les quiero comentar que les repartimos unas hojas con algunas preguntas. Nuestra idea aquí es que todas las personas que asistieron hoy al foro puedan participar y aunque vamos a dar suficiente tiempo para la ronda de preguntas y respuestas, también sabemos que hay personas que a lo mejor se quieren comunicar de una forma no verbal y para eso es esta hoja. Nuestra idea es llevarnos todas sus opiniones y poderlas sistematizar y trasladarlas a lo que va a ser la discusión de la ley de rentas justas que va a llegar próximamente al Congreso. Tomar en cuenta todas sus opiniones que son muy importantes para nosotras y nosotros. Y bueno, pasaré a la ronda de preguntas y respuestas. Les voy a comentar cómo va a estar la dinámica. Ustedes nos van a plantear en bloques de 3 personas 3 preguntas. Pueden señalar para quién es la pregunta, pero de este lado todos los ponentes se pueden sumar a la respuesta, igualmente si tienen ideas que aportar. Le doy la bienvenida a la diputada Xóchitl Bravo, diputada de Tlalpan, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Entonces vamos con la dinámica de preguntas y respuestas. Por acá está Javi, que les va a pasar el micrófono, si gustan ir levantando la mano. Y por allá ya tenemos unos compañeros. Sí, nada más acotar que para que haya una participación mayoritaria tratemos de reducir nuestra participación a 2 minutos. Vamos a tratar de poner un... Sí, muchas gracias. Entonces vamos con 3 compas en la primera participación y de este lado los ponentes se pueden sumar. Igualmente, si tienen como algún planteamiento que no sea pregunta, también se vale hacerlo, nada más hay que acotarlo y de este lado también les respondemos. Muchas gracias. Adelante, compañera. Muchas gracias. Bueno, primero que nada me presento, soy Andrei Caligari de Proyecto Migala. Desde lo que estuvimos escuchando ahorita con esta primera intervención y participación, nos surgen varias dudas. El problema de la gentrificación es un problema, como bien lo dijeron al inicio, es un problema de clase, donde la población más marginada es más afectada. Solo el 3% de la población de la Ciudad de México puede acceder a la vivienda. Alrededor de 150,000 como promedio de ingreso, es decir, no tienen acceso a una capacidad real de adquirir como tal una vivienda. Ahora bien, escuchamos mucho en este sentido una contradicción o algo que nos llamó la atención. Se habla sobre que no se ha subido o que no ha crecido como tal la población de la Ciudad de México desde hace años. Pero al mismo tiempo hablamos de que se crece la ciudad 3 veces su tamaño en ese mismo tiempo. Nuestra pregunta o el cuestionamiento que tenemos de entrada es: ¿por qué seguimos hablando de varios temas? Entre ellos, ¿por qué seguimos hablando de construir más vivienda social? ¿Por qué estamos hablando de construir y seguir aportando a una lógica de ciudad-mercancía? De seguir dando espacios a las inmobiliarias para que sigan avanzando, construyendo y creando espacios, cuando en teoría tenemos un espacio más que suficiente para la población que se dice tener en esta presentación. Ese es el primer cuestionamiento que tenemos. Luego también notamos o nos dimos cuenta se habla sobre la posibilidad de utilizar terreno baldío nuevamente para construir, nuevamente para seguir avanzando la misma lógica de ciudad-mercancía, mientras que al mismo tiempo no escuchamos en ningún momento, o nos llama la atención, no escuchar hablar sobre el tipo de construcción y la dignidad que se va a poder tener. No, el tener una vivienda no es en sí mismo derecho a la dignidad. El tener una vivienda puede ser una vivienda sin la dignidad, como muchos casos podemos tener. Casos podemos tener aquí mismo en la Ciudad de México, los pueblos y los compañeros de los pueblos originarios de Joco, que fueron desplazados por Mítica, y los compañeros de aquí cerca de Fuentes Brotantes 134. Se puede promover mucha vivienda, pero la pregunta es: ¿vivienda para quién? ¿Vivienda para cuántos? ¿Vivienda en qué forma y con qué dignidad? Y también tenemos otro cuestionamiento que se nos hizo curioso sobre la manera en la que se presentó esta parte. Se empezó a hablar también sobre los procesos de arrendamiento, que efectivamente me parece que una forma en la que podríamos empezar a manejarlo sería hablar claramente sobre lo que es el arrendamiento en la Ciudad de México. Sin embargo, también nos notamos lo siguiente: estamos hablando principalmente de las rentas en la Ciudad de México. Estamos hablando principalmente que la gente pueda seguir haciendo una cosa: rentar.
nunca estamos hablando de algo que me parece mucho más prioritario y que nos pareció mucho más prioritario desde el bloque que estamos aquí representando, que es ¿por qué no se habla de la capacidad de que esas personas puedan adquirir un espacio, tener el derecho sobre la tierra, tener el derecho sobre un espacio digno y no solamente sobre las rentas, ya que en muchos de los ejemplos que pudimos escuchar pertenecen principalmente al norte global, pertenecen principalmente a contextos históricos, políticos y sociales y económicos muy distintos a Latinoamérica, muchos que en muchos casos son bienestar que se tiene en países del norte global gracias a que aquí tenemos este problema de gentrificación. Por lo mismo también nos preguntamos dónde queda esa parte, dónde queda la historia latinoamericana de lucha de tierra, ciencia y libertad para poder realmente agarrar y decir que la gente tenga propiedad sobre lo que está construyendo, que la gente tenga propiedad sobre la tierra que trabaja y que tengamos una seguridad de que esta tierra y de que este espacio le pertenece a la persona que ahí vive y que no va a poder ser desplazada de manera tan inmediata como el contrato de arrendamiento se acabó. Y por último, queremos abrir un cuestionamiento más. Se habló sobre la posibilidad de darle vivienda digna para que la gente que vive actualmente en espacios irregulares o espacios que están en un ambiente de una semiprotección ambiental puedan tener acceso a una vivienda nuevamente en la ciudad. Nuestra pregunta es, ante el gran crecimiento de la ciudad y de las construcciones, ¿por qué seguir nuevamente aportando a una lógica de construcción de ciudad mercancía, de asfalto, de concreto y de pavimento? Si ya existen estos asentamientos irregulares, ¿por qué el gobierno no se centra o crea dinámicas a través de conceptos como son la permacultura, la bioconstrucción, la construcción responsable en cuanto a la creación de una comunidad que no altere de manera negativa los ambientes protegidos, para que de esta manera se pueda mantener el espacio que ya se tiene de las comunidades o de los espacios en áreas verdes o semiprotegidas, para que puedan coexistir estas partes? ¿Por qué forzar a la gente a retomar o retornar a una ciudad mercancía que les resulta hostil, agresiva y que de entrada les presenta en condiciones indignas para vivir y nos quita el derecho más importante, que es el derecho a la vida? Muchas gracias. Muchas gracias. Como fue muy amplia la pregunta, nos vamos con la respuesta y regresamos para que vayamos equilibrando los tiempos de participación, ¿vale? De este lado, ¿quién se suma a la respuesta? Gracias. A ver, comentar muy breve. Cuando hablo de que podamos utilizar los predios baldíos en la ciudad, hablé de muchos usos que son públicos, nunca hablé de un uso privado, nunca hablé de vivienda privada. Qué padre que usemos el suelo que está baldío o subutilizado o en el cual se está especulando para hacer un parque. Uso más público no puede haber. Para un hospital público, para una escuela pública, para vivienda pública en arrendamiento. Esos predios, si los utilizamos de esa manera, estarán agregando mucho más valor a la ciudad que mientras estén baldíos. Entonces, ¿por qué lo digo? Piensen esto nada más. ¿Por qué aumenta el valor de las propiedades en una ciudad? No aumentan porque la Virgen quiso. No aumenta porque los privados malvados construyen más vivienda. No. El valor de la ciudad aumenta por dos cosas. Más gente quiere venir a vivir a la ciudad, uno, y dos, la construcción de infraestructura pública. ¿Dónde vale más un predio? ¿Afuera de la estación del metro o en medio de la nada? A un lado de la estación del metro. ¿El metro qué es? Infraestructura pública. Entonces lo que no podemos permitir es que haya predios baldíos o subutilizados que están generando mucho valor y bajo el cual están especulando, y mejor debamos utilizarlo para un uso público. Uno. Dos, muchos de estos ejemplos son del norte global, sí, pero no siempre fue así. Pero esto no siempre fue así, y además hay muchos ejemplos del sur global. Sao Paulo, Santiago de Chile, Río, Curitiba, sur global, todos ellos. Esos ejemplos que son, también está Bogotá, también está Medellín. Todos esos ejemplos del sur global, hay que comprender algo también.
El estado del bienestar llega al sur global muy recientemente. Entonces, en el norte global, claro, llevan hablando estos 100 años. Pero a mí no me interesa tanto de dónde es el origen de estas políticas, sino qué hicieron para llegar ahí. Y lo que hicieron fue maximizar el valor público. En Viena les dijeron y les leyeron la cartilla a todos los desarrolladores: no puedes aumentar el precio de la vivienda y con esta no vas a hacer negocio. Por eso es muy común que hablas con un vienés que paga la misma renta hace 50 años. Yo creo que eso es una muy buena idea. Y digo más, en Viena se inventó el neoliberalismo y ni ellos se creyeron esa patraña. Entonces, ya quitémonos la venda de los ojos y empecemos a trabajar en ese sentido. Ahora, démosle todos los instrumentos también al gobierno y a la sociedad para poder lograr esto. Porque entonces mucho de lo que estamos haciendo es favorecer la especulación inmobiliaria. Es verdad que hay muchos desarrollos que están fuera de la norma y demás, y la ciudad mercancía. Estoy de acuerdo y eso hay que regularlo y sancionarlo. Pero hablando de los asentamientos humanos irregulares, me van a perdonar, la gente que vive en esos lugares no se va ahí porque quiere. No se van a no tener servicios porque quieren. Y ofrecerles un departamento de buenas condiciones, en dimensiones o en condiciones prioritarias para ellos en la ciudad, me parece que es el acto mínimo que podemos hacer como gobierno, porque es la gente más pobre. Yo hablo de la vivienda pública en arrendamiento porque es un programa que se está impulsando ahorita desde el gobierno de la ciudad. Son viviendas que van a ser propiedad del gobierno y que se van a rentar de manera muy barata y mayoritariamente subsidiada para las personas que van a vivir ahí. ¿Por qué la propiedad no la mencionó? Porque hay muchos tipos de propiedad en el mundo. Uno no tiene que tener una escritura sobre la tierra para poder vivir en un lugar. Esa es una opción, pero hay como 20. Cooperativas es otra. Cooperativas es otra. Pero no tienes que tener la propiedad forzosamente. ¿Quién dijo eso? Pensamiento más capitalista no puede haber, perdón. Vivir en una vivienda que es propiedad del gobierno, vivir en una vivienda subsidiada o en una vivienda social, me parece que generar todas esas opciones es muy benéfico para la gran cantidad de personas y de posibilidades que tienen las personas. A lo mejor yo conozco mucha gente que ha vivido en vivienda social un tiempo y después sale y compra una vivienda, porque justo vivir en la vivienda social le permitió ahorrar, le permitió ahorrar, le permitió generar condiciones para tener una vivienda. O hay gente que vive en vivienda social toda su vida. Entonces generemos distintas opciones para los múltiples tipos de personas que hay en una sociedad tan plural como esta. Y no los encasillemos a que tienen que comprar una vivienda. Para eso tienen que tener un crédito que un banco no les va a dar. Entonces generemos este tipo de opciones que creo que me parece que va a ayudar mucho más a que solventemos esa problemática y lo que hemos visto que funciona en otros lugares. Entonces, a ello. Muchas gracias. Me parece que por acá tenemos una participación también para aportar a la respuesta. Adelante, compañera. Así es, muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Mafer Tangerin, también pertenezco a Proyecto Migala y justo en el mismo sentido, bueno, hemos tenido una serie de reflexiones respecto a este tema de la gentrificación. Para empezar, la gentrificación en sí es síntoma y problema, porque es el resultado de una crisis de vivienda muchísimo más amplio que justamente tiene todos estos factores de muchísimos lugares que provienen de muchísimas situaciones de carencia, de necesidad, y precisamente necesitamos ponernos de acuerdo y encontrar las medidas más adecuadas para lograr resolver los conflictos de cada persona. Justamente algo que nos ha llamado mucho la atención es ese tema, porque si bien la gentrificación es un fenómeno de desplazamiento poblacional, hemos llegado a la conclusión de que no tiene nada de natural o inherente para el ser humano, lo cual sí es el derecho a la vivienda y una vivienda digna. Y creo que pues ese es el punto, que sumemos todos los esfuerzos y todas las luchas para ello. Coincidimos completamente en que la propiedad no equipara y
los activos de inversión nunca van a estar por encima de los derechos humanos y nunca van a estar por encima del derecho a la ciudad, que el propio artículo 15 de la Constitución de la Ciudad de México muy bien nos remarca que tenemos el derecho a la ciudad por simplemente ser ciudadanos que la habitan y que precisamente somos parte de las dinámicas que la construyen. Y otro punto que hace poquito remarcaban es el aspecto cultural. La Ciudad de México es una ciudad multicultural que tiene un valor patrimonial, ecológico, histórico, económico obviamente, y que justamente necesitamos cuidarlo, necesitamos encontrar de qué manera realizar un reparto justo y a la vez defender y proteger lo que es inherente a nuestra cultura. Y precisamente el problema de la gentrificación es que confundamos una fachada que solamente es un cascarón que sirve para la especulación inmobiliaria con un proyecto de verdadera transformación, porque el ritmo de la vida que lleva el mundo mismo con la propia vorágine del mundo económico, del capitalismo, nos obliga a seguir el paso de una carrera con Occidente que los pueblos latinoamericanos y los pueblos del sur global, pues claro que no van a alcanzar nunca, pues por la condición de colonización, extractivismo y justamente todos los abusos por los cuales ellos viven en condiciones sumamente privilegiadas, y a la vez se nos exige que los espacios que vienen a habitar o que vienen a gentrificar cuenten con la calidad o el supuesto estándar de calidad que ellos están marcando en condiciones que obviamente nosotros no solamente tendríamos que sacrificar nuestros propios recursos, sino que pues para que ellos lo tengan están sacrificando ya los nuestros, entonces ya nos están pidiendo muchísimo de más. Abordo el tema de Estoy completamente de acuerdo, porque al mismo tiempo que creemos que la propiedad en sí, la propiedad privada no es el derecho por el que estamos luchando, y espero que tampoco el gobierno esté luchando por defenderlo, la propiedad puede ser de una manera comunal, puede ser a través de la cooperativa, puede ser cooperativas de vivienda, puede ser por créditos con el propio Infonavit, créditos en conjunto. Es verdad, los bancos nunca van a financiar a las personas en mayor condición de vulnerabilidad. Y creo que un punto muy importante que nos trae aquí, bueno, pues ya lo mencionaron al inicio, recordamos la marcha antigentrificación. La primera se dio el 4 de julio de este año, fue muy sorpresiva, fue muy polémica, y la segunda se realizó para el 20 de julio, hace unas cuantas semanas, pero hay que llamar la atención a un tema específico. La segunda marcha, que se concentró en el sur de la Ciudad de México, llamó la atención a que veamos problemas específicos, de pueblos muy específicos que nos están haciendo el llamado, porque la gentrificación no nada más se trata de tomar la vivienda y encarecerla, que por supuesto que pasa, sino que también se trata de los recursos. Y así como les he hablado de la cultura y de nuestro sentido patrimonial, ecológico, biológico, cultural, que albergamos una historia inmensa, también tenemos que tomar en cuenta que los propios recursos de cada espacio tienen que ser distribuidos y tienen que ser reglamentados para la protección del propio medio ambiente y para el beneficio y el bienestar de las personas que habitan cada una de esas zonas. Porque no importa, y estoy completamente de acuerdo, la vida y el habitar la ciudad, el ejercer la ciudad y vivirla, no está directamente relacionada con que yo tenga un papel de propiedad a mi nombre y pueda tener acceso a ese derecho, sino que es el hecho de que todos, de cualquiera que sea la forma que la habitamos, tengamos derecho por encima de una empresa extranjera, de una franquicia, de especulación inmobiliaria, que precisamente lo único que viene es a mermar los recursos. Y pues más que testimonios los tenemos. Ahí está ya mencionado el testimonio del pueblo de Joco en Mítica, y pues más recientemente con la segunda marcha antigentrificación se trajo a mención el pueblo de Jitla y el pueblo de Fuentes Brotantes, que precisamente está luchando con pues la defensa de los recursos, la defensa de la propia agua, y pues no solamente es una cuestión de adquisición de la propiedad, sino defensa del territorio. Sí, por supuesto.
Y bueno, para ir cerrando, bueno, eso sería como el tema, como a lo que traería mi participación, justamente para sumarme a la iniciativa en cuanto a la defensa de los territorios, las tierras ejidales, la propiedad cooperativa, la organización comunitaria, la organización de las colonias, y precisamente porque el propio artículo 15 de la Constitución de la Ciudad de México nos dota de un tema. El texto que traje hoy para compartirles es demasiado largo para leerlo completo, pero ese texto lo titulé "La ciudad es nuestra culpa", porque ese es el título que yo encontré grafiteado en una pared de la Ciudad de México hace muchísimos años, y no podría más que coincidir, porque más que culpas, a mí me gusta pensar en que esto es una responsabilidad inmensa que involucra al gobierno, a la participación ciudadana, y obviamente a quien sea que tenga intenciones de habitar, participar, trabajar o invertir en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, creo firmemente que, apegándonos a la Constitución de la propia ciudad, en su artículo 15, donde nos dice que el derecho a ejercer la ciudad también incluye la participación ciudadana directa, no solamente en estos foros, sino en la participación organizativa más activa que ya existe en las comunidades, en las colonias, en los pueblos que se autoorganizan, y que eso se ha tomado en cuenta precisamente para todos estos foros y los diálogos que se nos están proponiendo desde estas cámaras de gobierno. Estamos completamente de acuerdo que la ciudad no es que sea culpa, quitémonos las culpas y empecemos a repartirnos las responsabilidades y los derechos bien ejercidos en defensa de estos pueblos y colonias. Y bueno, nada más de manera muy rápida, pues justamente yo no puedo hablar en nombre, como partícipe de Proyecto Migala y representando al proyecto, nosotros asistimos a la marcha, pero nosotros no somos los convocantes ni protagónicos de nada. El Frente Antigentrificación simplemente convoca y nosotros convocamos en el sentido más pacífico de todos ellos, pero también quisiéramos llamar la atención a que no podemos hablar en nombre de estos pueblos que se han unido, que se han autoorganizado desde hace muchos años, porque son ellos quienes se tienen que representar aquí mismo. Así que en ese mismo sentido y apelando al artículo 15 de la Constitución de la Ciudad de México, que se abra el debate y que se invite a los siguientes foros a todos los pueblos que están autoorganizados, que han mostrado interés en participar en estos foros y que se sienten demasiado poco atendidos, y que ya existe una gran desconfianza hacia cualquier gobierno, y no vamos a ponernos ni colores ni banderas ni nada. El asunto es que la estructura gobierno genera desconfianza en la población, y en ese sentido creo que se tiene que poner más que buena voluntad y que se le tiene que invitar, que se les tiene que incluir y que tenemos que tomar en cuenta las cosas que ellos nos están trayendo a la mesa, porque en muchos casos son temas de vida o muerte, no solamente para las personas involucradas, sino para la ciudad misma y sus propias dinámicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué importante es tener la participación plural. Me parece que ya se abrió aquí un muy buen debate. Con respecto a la participación de la compañera activista de Amidala, estoy bien con el Migala, de Migala, me parece que ya hay varias manitas levantadas por acá y por allá para continuar con la conversación. Está allá, tenemos a la compañera, si le podemos dar la palabra y luego regresamos para acá, ¿vale? Gracias. Sí, buenas tardes. Muy interesante lo que mencionaron. Hay viviendas dentro del gobierno, pero desafortunadamente es manejada por organizaciones o del gobierno, donde les piden el enganche de 350,000 pesos, que son del INVI, y hay mucha vivienda nueva sola. En Copilco desde hace año y medio dieron viviendas, está una cuarta parte ocupada y las 3. Ahora, hay 206,000 terrenos baldíos donde pueden hacer vivienda social, ¿sí? Pero desafortunadamente están en 4 alcaldías que son de alto nivel y ya están dadas para funcionarios del gobierno, ¿sí? Y a mí se me hace injusto. Yo tengo 5 años, desafortunadamente perdí mi casa por cuestiones familiares. Tengo 5 años rentando. Yo vivía en Coyoacán, donde me aumentaron la renta de 10,000 a 15,000 pesos. Ahora vivo hasta el pueblo de San Miguel, hasta allá arriba. Y se me hace, di dinero en una organización, tengo 4 años que lo doy, ni una piedra por parte del INVI. Todas esas organizaciones piden mucho dinero para obtener un departamento, ¿sí? Ahora lo que quiere hacer el gobierno, hacer vivienda. ¿Y de qué sirve que lo hagan si no las entregan?
Si usted hace un recorrido en toda la Ciudad de México, hay mucha vivienda nueva y sola, sin adjudicar. Y si la adjudican, pues tiene que dar bastante dinero para que se la entreguen. Yo me acuerdo que hace 4 años me pedían 650,000 pesos para que me dieran un departamento del INVI en la Benito Juárez. ¿Cuándo los junté? Pues nunca. O sea, hay muchos espacios, le digo, 4 alcaldías que mencionaron. Pero esos, si llegan a ser vivienda social, ya están dados porque para funcionarios o para gente del gobierno, porque están en la Cuauhtémoc, en la Roma, en la Condesa, en varios lugares de privilegio donde tienen todos los servicios al alcance. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De este lado ya teníamos al compañero que había levantado la mano. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros, vecinos. Pues creo que una de las cosas que más admiro de la maestra alcaldesa de Tlalpan es que ya no le dice señores ni ciudadanos, sino les dice vecinos a nuestras vecinas y vecinos de Tlalpan. Creo que es uno de los cambios verdaderos y tengo la fortuna de reconocer a la vecina, a Magdalena. Un saludo, Magdalena, qué gusto verla aquí, no lo esperaba. Creo que como vecinos y vecinas de izquierda y humanistas debemos preguntarnos primero qué nos hace diferentes. Y considero que lo que nos hace diferentes es algo muy concreto. Es que nosotros vemos por la comunidad, que nosotros no queremos más vivienda para hacer un nuevo cártel inmobiliario como lo hizo el gobierno de Benito Juárez, caso del cual hay muchos condenados. No es un chisme, es un hecho concreto. Una desgracia para la historia que el cártel inmobiliario haya existido. Y nuestro objetivo es que no se vuelva a repetir. Nuestro objetivo es demandar eso. Y creo que es el espíritu que nos trae aquí. Ahora bien, ¿cómo lo haremos? Considero una pauta muy importante el darse cuenta de la gran ciudad que tenemos y de también los descuidos que ha habido en ella. No olvidemos, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, que tuvimos 6 años de desgracia política en que gobernó Mancera. Y ahora el PAN viene a decirnos que la izquierda destruyó a la ciudad y que que nosotros hemos gobernado la ciudad desde que existe y que por tanto todos los problemas son responsabilidad de la izquierda. No es así, no. Porque la política, porque el gobierno lo hacen los individuos, lo hacen los ideales y lo hace el proyecto concreto que se plantea. Eso es lo que cambia la vida de los vecinos y de las vecinas, el proyecto concreto que se plantea. Considero bastante importante poner sobre la mesa que no se trata solamente de construir nueva vivienda, porque tienen razón los compañeros al decir sobre una ciudad mercantil, pero no escapemos también a que inclusive Marx ya nos daba pautas para definir como mercantil la misma lucha de clases. Ahora bien, la diferencia es el enfoque que le damos. Considero bastante importante que vayamos por la vivienda deshabitada, como lo señaló Magdalena. Hay mucha vivienda deshabitada y la mayoría de esa vivienda, muchas veces hay trabas burocráticas, hay trabas inclusive históricas que impiden que esa vivienda se rehabilite. Y considero también una pauta importante esa. En vez de construir, en vez de fomentar la destrucción de las áreas verdes de nuestra ciudad, más allá
de lo que resulte imposible evitar, vayamos a recuperemos los inmuebles abandonados de nuestra ciudad, reapropiémonos de nuestra ciudad y veamos que estamos a veces cayendo en el sesgo de supervivencia, porque pensamos que la gentrificación se debe combatir ahí donde ya es hegemónica. La gentrificación es hegemónica donde todos sabemos las colonias, en la Condesa, en la Narvarte, en la Nápoles, en la Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahí es hegemónica. Pero nos olvidamos que el mercado 22 de octubre está a 20 minutos caminando de Plaza Arts y el mercado 22 de octubre de la popular Santa Teresa tiene valor para la comunidad. Entonces, frenemos de golpe, de un tajo, la gentrificación de nuestro sur. Ese debe ser también una pauta importantísima, porque parte de decolonizarse es asumir que hay comunidades como Tlalpan, como Xochimilco, que aún persisten en su mayoría ajenas a ese Armagedón gentrificador que se nos viene. Frenémoslo antes de que llegue y no esperemos a corregir lo que podemos cambiar hoy. Muchas gracias. Me parece que ya a este lado ya tenemos más preguntas. Adelante, por favor. Sí, hola, mi nombre es Eugenio, yo soy Eugenio Huarte. Un poquito hay que pegarse el micrófono, porfa. Sí, hola, yo soy Eugenio, Perfecto. soy Eugenio Huarte. Miren, traigo aquí es una propuesta, son 8 cuartillas, no me va a dar tiempo de leerla, pero sí quiero leer algo y quiero que sean un poco pacientes, porque voy a hacer primero un marco. Es una crítica a los 14 puntos que acaba de presentar el gobierno de la Ciudad de México, porque son claramente insuficientes y no van a resolver el problema, ¿no? Mira, algo que queda muy claro y que yo creo que ya no hay ni siquiera espacio de discutir, pues no existe algo así como el derecho a hacerme rico de manera ridícula, ¿no? Con una necesidad humana, ¿no? Esto, digo, es como, es de stand-up, ¿no? Es motivo de comedia. Esto evidentemente ya ni siquiera se tendría que discutir. El tema es cómo vamos a regular la vivienda. Ese es el tema, es súper obvio. Pero el tema ya hay que ir directo al tema, a los cómo, al cómo y cómo se va a implementar. Entonces, el gobierno presentó un molde. Eso es lo que realmente acaban de hacer, presentaron un molde. Ese molde, aunque no lo digan expresamente, ya trae en sí mismo un diagnóstico general de lo que cree que pretende resolver. No lo va a resolver y el diagnóstico es completamente errado. Eso es lo que yo creo, y no solo yo, somos muchísimos compañeros los que estamos viendo esta situación y sabemos que no se va a resolver el problema de la crisis, y el verdadero peligro es que el gobierno puede crear solamente un parche para que en 2 o 3 años el problema esté igual o peor, ¿no? Entonces, obviamente, pues bueno, una cosa que tiene que ser central del diagnóstico es el salario, ¿no? No solo el precio de la vivienda, sino el precio de la vivienda en contraste contra el salario, ¿no? Voy a dar nada más un par de puntos. El 73%, según datos del INEGI, del ENEO, junio 2025, el 73% de los mexicanos, estoy hablando del territorio entero, no ganan más de 2 salarios mínimos, 16,000 pesos. La renta promedio de la Ciudad de México es de 20,000 pesos, de un departamento. Ya, o sea, es que esto ya es evidente, ya se tronó el sistema, está mal, está funcionando todo mal. Primer diagnóstico que es evidente que la ley está ya empezando a considerar mal. No existimos trabajadores que podemos rentar un departamento, sáquense esa idea, el modelo, el diagnóstico es cerrado. Estamos rentando habitaciones, no departamentos, porque es literalmente imposible. Les voy a dar otro diagnóstico real. 2,977 vacantes publicadas en junio de 2025 por su gobierno. Que ustedes tienen el poder, no se olviden, no estamos aquí no hay, este no es un diálogo simétrico. Ustedes tienen poder, los inquilinos tienen, los rentistas tienen privilegios, los trabajadores estamos en total desventaja, luchando por un derecho elemental que nos ha estado siendo restringido de manera permanente. Yo llevo 15 años rentando y conozco todos los abusos y yo puedo ayudar muchísimo porque conozco muchas cosas de fondo, muchísimas cosas de fondo. Entonces,
de fondo porque he vivido este abuso constante, lo conozco muy bien, conozco el abuso constante de los rentistas. 2.977 vacantes publicaron ustedes en la última quincena de julio en la Ciudad de México. Solo quiero, escuchen esto, solamente 156 empleos, es decir, el 5.2%, ofrecen un salario superior a los 10,000 pesos. Entonces, es muy evidente lo que está pasando. Solamente de esos 15, o sea, el 0.5, es un salario superior a los 20,000. Y 20,000 es el costo promedio, según Inmuebles 24, información junio 2025, es el promedio de un departamento. O sea, el salario de un trabajador no puede pagar un departamento. Estamos pagando habitaciones y esto lo tiene que reflejar la ley. Porque un solo rentista está abusando de 5, 10, 40, 50 trabajadores al mismo tiempo. Un solo rentista. Entonces, y fíjense ustedes lo grave de la situación. Yo estoy convencido que yo ahorita en donde vivo, porque he rentado en muchos lugares, yo he vivido en el Ajusco, he vivido por Fuentes Brotantes, yo conozco casas en las que meten 50 personas. Es una crisis, compañeros, es una crisis, sus 14 puntos no lo van a resolver. ¿Por qué? Porque lo que están proponiendo, déjenme avanzar un poco, voy a intentar ser un poco más, les digo, les voy a dar las 8 páginas, pero voy a intentar ir al grano, y son 8 páginas que ya son muy puntuales, Fíjense, déjenme nada más les digo otra cosa que es muy, muy importante. Ustedes proponen, el primer punto no es una propuesta, eso ya es un hecho. En 2024 se aprobó, lo que ustedes ponen como una propuesta en realidad ya es un hecho. Fíjense cómo es el gobierno, ¿no? Nos dicen, les vamos a proponer algo, pero que ya está hecho. Que básicamente es, déjenme, se los leo acá. En el 2024 se reformaron los artículos del Código Civil de la Ciudad de México, el artículo 2448D y el 2448F del Código Civil, en el que básicamente se estipulan dos cosas muy importantes, que es uno es no al aumento inflacionario del 4, o sea que no puede subir más de la inflación anualizada, que sabemos que ronda entre el 4 y el 5%. Señores, si el precio de una casa es de 4 millones, ¿cuánto es el 4%? El aumento sería de 200,000 pesos. Esto no es resolver el problema. Va a seguir, no, en venta o renta, o sea, es decir, de cualquier forma va a seguir subiendo. Escuchen la idea, ahorita me discuten y si quieren puedo discutir paso por paso. Lo primero es que eso no va a solucionar el problema porque es decir, la instancia ya es tal que si ustedes permiten que siga subiendo, no lo vamos a alcanzar nunca. Es una carrera en la que ya llevan demasiada ventaja. Permitir que crezca incluso por arriba de la inflación es una carrera que no la vamos a alcanzar. Número uno. Número dos, y aquí esto viene lo más grave, los rentistas, la clase rentista, son evasores fiscales, en la enorme mayoría, ¿no? Son evasores fiscales y eso brilla por su ausencia en los 14 puntos. No hay un solo tema fiscal, debería ser básicamente el punto número 2. El tema fiscal es el punto número 2. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque tiene que ver precisamente con esto. Si ustedes están teniendo personas que evaden impuestos, ¿de verdad ustedes creen que no van a aumentar la renta arriba del 4%? En los hechos ya le están aumentando por arriba del 4%. Esto es súper obvio. Dos formas muy importantes. A los que ya estamos rentando habitaciones, de nuevo, no departamentos, nos están aumentando por arriba del 4%, pero no solo eso, sino que el rentista tiene 1000 formas de darle la vuelta a la ley. Simplemente te corren de donde estés rentando y al nuevo que llega le meten el aumento del 10%. Así de sencillo. Eso ustedes no lo están previendo. No lo están previendo, no está en los 14 puntos. Yo y muchos otros compañeros que ya estamos en lucha, estamos llamando por congelar los precios. Se tienen que congelar. No pueden seguir aumentando ni con el aumento inflacionario, punto. Ya es desmedido, ya se pasaron de lanza. Y se los voy a representar de otra forma, porque eso no están poniendo el énfasis ustedes ahí. Se están robando el salario de las personas, ¿qué es la renta y qué es la hipoteca? En realidad es una gran transferencia que estamos haciendo de las bases trabajadoras y de los pueblos a las minorías ricas. Es una transferencia constante. Es una transferencia constante. ¿De qué? De nuestro tiempo de vida. El salario, compañeros y compañeras, es tiempo de vida. Hay gente que está pagando una habitación en esta ciudad, trabaja 8 meses de todo el año para pagar una habitación, 8 meses de tu vida.
trabajando solo para pagar la habitación. Lo que te resta va a ser alimentos y salud. Ese es el nivel de precarización. Y no creo, honestamente, que esta ley lo venga a resolver. ¿Por qué? Porque ustedes, sus 14 puntos, ¿cuál es el otro punto que es importante, que hay que destacar? Como ya lo dije, fiscalización, brilla por su ausencia, se tienen que fiscalizar. Siguiente punto. ¿Hay que pegarnos el micrófono? ¿Hay que pegarnos? Sí, para que disculpen. se escuche. No Gracias. estoy muy acostumbrado a hablar con micrófonos. Bueno, me lo sé de memoria. Voy a ir al otro punto que es muy importante. Están hablando de crear una defensoría de los inquilinos. De nuevo, insuficiente. ¿Por qué? De nuevo, ahí está el modelo. Es el modelo que ustedes están planteando. ¿Qué es lo que va a pasar en los hechos? Lo que ya está pasando. Son abusivos. Nos rentan cuartos que no tienen ni cocina, no tienen condiciones, no pagan impuestos, no respetan las leyes, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el modelo de ellos? Que nosotros los inquilinos, si un rentista abusivo no cumple lo que tiene que cumplir, sea yo, el que ya encima está trabajando 50 horas semanales, porque el gobierno que ellos representan se opone y no ha permitido que trabajemos 40 horas, ¿no? Además, ¿no? Trabajo 50 horas, me la vivo en el transporte público para pagarle a un rentista. Encima yo voy a ser el que voy a tener que ir, meter un chingo de papeleo con funcionarios que ya sabemos que son corruptos y van a ser corruptos, porque es la tónica actual. Esto no se ha borrado, lo sabemos, lo acaba de decir la compañera con el INVI. Para que entonces entremos en estos juegos kafkianos en los que no se va a resolver nada y con muchísima suerte un porcentaje mínimo de los que se den la oportunidad de aventarse todo ese chiste kafkiano les respeten sus derechos. Entonces no, hay que invertir la lógica. Se tiene que invertir el modelo. No pueden seguirle cargando al inquilino la responsabilidad. Es el rentista. Es el rentista el que va a tener que ir a un órgano regulador a dar de alta su vivienda con pruebas que ameriten que la vivienda está en condiciones de ser rentada, de que puede rentar las habitaciones, de que puede rentar el departamento. El gobierno va a tener que verificar que esto es cierto. Es responsabilidad del rentista dar de alta el contrato. Todo esto está allí, todos estos puntos están ahí. Es responsabilidad del rentista dar de alta el contrato. Y mira cómo está diciendo no, fíjense, ya está diciendo no. Y vean. Es responsabilidad. A ver, ellos son los que están haciendo un negocio, que se esfuercen, ¿no? O sea, que lo quieren todo, no pagan impuestos, cobran lo que quieren de renta. No, ya es momento de que se hagan cargo de su changarro. Si ese es su changarro, que se hagan responsables. Entonces, que vayan, den de alta su vivienda, ahí den todo el RFC. Y no solo eso, algo muy importante, que son los dueños de la vivienda. Yo he estado en viviendas en las que el contrato yo lo firmo con Juan Pérez, para que ustedes me entiendan, y yo después voy, porque no te dejan, yo voy y agarro los recibos de luz, tienen otro nombre. Yo ni siquiera sé ni siquiera sé si estoy pagando a una persona que invadió un departamento. Entonces, yo tengo que tener la certeza jurídica como inquilino de que estoy firmando con el propietario o no con alguien que lo está terciarizando. Porque la clase rentista jamás demuestra nada, no te dan credencial de lector, no te dan pruebas de nada. Entonces, no estoy pidiendo que me la den a mí, se la van a tener que dar al órgano regulador del gobierno. Ustedes tienen que regularlos, los van a dar de alta en el SAT, RFC, pruebas de que ellos son los propietarios, etcétera. Y entonces sí, que puedan rentar. Y yo como inquilino, baste que busque en una base de datos y ver que sea cierto con un número que están dados de alta en ese registro. Porque entonces, si no seguimos en este mercado negro que lo único que hace es abusar de nuestro tiempo y de nuestro dinero, y esto se tiene que terminar de verdad, su modelo no lo va a terminar. Está poniendo el peso en el inquilino y no en el rentista. Entonces, si el rentista rompe o falla con cualquiera de estas cosas, que un inquilino vaya y lo denuncie en este órgano regulador, de entrada ya vamos a estar 3 pasos adelante, porque ya va a estar todo ahí, en una base de datos. Sí, y ya con esto termino. Que como les dije es mucho, porque son 8 páginas, un problema no tan sencillo de resumir. Pero
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, nada más termino con esto, cierro con esto para que se vea la diferencia entre un modelo y otro. O sea, hay que cuidar mucha atención el modelo que nos están bajando. Esto es lo que hay que verdaderamente discutir, el modelo, el cómo se va a implementar, ¿no? Y ya nada más para concluir con esto, si el inquilino demuestra que el rentista ha estado evadiendo impuestos, yo podría denunciar a todos mis rentistas de los últimos 15 años. Que dio de alta la propiedad con falsedades, algo no cuadra, tiene que haber sanciones, que es otra cosa que ver, ya por su ausencia no están hablando de eso, pero sanciones que sean lo suficientemente graves para que a la gente le dé miedo. Estamos hablando de gente que va de impuestos. Por supuesto que van a seguir rompiendo leyes. Entonces, lo que necesitamos son sanciones muy graves. Yo aquí tengo una propuesta. Las sanciones que, por ejemplo, un evasor fiscal no simplemente va a tener las repercusiones ante el SAT que cualquier evasor fiscal tiene que tener, sino que se le va a tener que gravar según el valor total de su propio bien inmueble. Si no paga, el gobierno va a tener derecho a expropiar y convertirlo en vivienda social. Y déjenme, todas estas propuestas están acá. Tengo aquí tengo propuestas. Sí, se va a hacer público. Aquí hay propuestas de redacción de ley, y nada más con esto termino. Solo se los digo una porque es una redacción de ley que se puede convertir sin problema en lema de lucha. Muchas gracias. Sí. Si lo podemos, nos llevamos completa la propuesta. Porque Sí, claro que se la llevan, pero solamente quiero decir esto, ¿no? Toda persona, y esto a mí me gustaría que quede en la ley, toda persona trabajadora con salario mínimo tiene derecho a una vivienda digna, sin destinar más del 30% de sus ingresos para su renta de adquisición. Aquí tengo una lista entera de cosas que tienen que quedar, yo creo, escritas en la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar de este lado. Para la respuesta tenemos a Tony de Consejería Jurídica. Acá tienen el micrófono allá abajo. Buenas tardes, amigas, amigos. Muchas gracias por la invitación, diputadas y diputados y demás personas asistentes. Voy a ser muy breve haciendo una puntualización respecto de la labor que correspondería a los abogados, a la Consejería Jurídica y en general la discusión jurídica que importa esta problemática. Son 3 puntos. El primero es este derecho que tenemos, el derecho mexicano, el derecho positivo mexicano y fundamentalmente el derecho civil mexicano, está basado en un derecho burgués, en el derecho napoleónico, y bajo el esquema del derecho napoleónico, del derecho francés, del derecho europeo, que es fundamentalmente patrimonialista, es que se ha construido toda una estructura de relaciones jurídicas que puede haber entre las personas. Y esto, si van al Código Civil, van a ver que hay una parte donde se regulan los contratos de comodato, de arrendamiento, donde se regula el usufructo, donde se regula el poder, donde se regula el mandato, es decir, relaciones entre personas y relaciones del orden jurídico. Pero, reitero, está construido bajo un sistema, bajo un modelo de pensamiento liberal, económico liberal. Y que después, cuando se importa a la mayoría de los países del mundo, y ahora que mencionan al sur global, cuando se importa y cuando se impone en países que anteriormente fueron colonias y que comenzaban una vida como Estado soberano independiente, bueno, pues lo hacían con estructuras de poder, con estructuras de dominación preexistentes que se montaron sobre esta norma civil, sobre este derecho civil. Y para muestra, una frase que conocemos todas las personas que nos dedicamos a esto, dice: el derecho civil es para los ricos, el derecho penal es para los pobres. El derecho penal es la imposición de las sanciones por el Estado, no sin preguntar ni nada, la imposición, pero en el derecho civil se regula justamente estas relaciones jurídicas. Y una particularidad de estas relaciones jurídicas, este es el segundo punto, es que siempre hay desigualdades, siempre las hay. Difícilmente en una relación jurídica no habrá estas desigualdades, pero hay ocasiones, y la mayoría de los contratos de arrendamiento, y como lo comentó el compañero a quien se le agradece mucho su exposición, presentan unas desigualdades abismales, porque claramente una persona que va a destinar el 60-70% de su ingreso para pagar una renta no está en la misma posición que el dueño de esa propiedad.
sea de donde sea, En realidad que aquí esa desigualdad, claro que se acentúa en zonas más opulentas, con mayores servicios, en mejores ubicaciones, claramente con mayores dimensiones, etcétera, pero existe desde que existe el arrendamiento. Y ese es el segundo punto, porque toca una pregunta fundamental, y es ¿qué sistema jurídico queremos? ¿Qué sistema jurídico va a normar las relaciones entre las personas? Uno que dice, sí, la renta la fija libremente el arrendador. Uno que dice, y te puede exigir un depósito. Uno que dice, libertad contractual. Libertad contractual en unas condiciones de desigualdad total no puede ser libertad contractual, termina siendo una imposición contractual. Y entonces vemos estos contratos donde te dicen 2 depósitos, una renta, y además vas a pagar una fianza y una póliza jurídica porque desconfío de ti y sé que no me vas a pagar, y la fianza cuesta 5,000 y el depósito más el otro y esto y lo otro y aquello. Justamente todo lo que acaban de mencionar ahora se tendrá que montar sobre ese derecho que ya tenemos, y es ahí a donde tenemos que ir a hacer muchos ajustes, pero partiendo de esta pregunta: ¿qué sistema jurídico queremos? ¿Un sistema jurídico que está diseñado para proteger la acumulación de riqueza, o un sistema jurídico que está diseñado para garantizar el ejercicio de los derechos? Y en un sistema jurídico como el segundo, como el que acabo de mencionar, viene un tercer punto. La libertad contractual debe de estar ceñida, debe de circunscribirse a principios de derechos humanos, que ya lo establece la Constitución. Con esto nos vamos dando cuenta que en realidad ya tenemos tela de dónde cortar, ya tenemos elementos de dónde tomar y empezar a trabajar, pero claro, con estas preguntas y estas orientaciones guías, ¿no? Concluyo con este tercer punto. En ese sistema jurídico deberá prevalecer esta visión garantista, esta visión de derechos humanos, y claro, deberá prevalecer, sí, una visión que respete el derecho de propiedad, que respete el derecho al patrimonio, porque esos ya son principios que están dentro de nuestro sistema jurídico inmersos, pero no quiere decir que el que tenga propiedad va a tener poder sobre el que no lo tiene, y entonces le va a imponer el precio y le va a hacer lo que quiere en el contrato y le va a sacar sus cosas, como muchas veces ocurre. Y cuando la persona va a pedir justicia, bueno, ya cambió la situación jurídica, ya ni siquiera está ocupando el inmueble, y muchas otras complicaciones. Eso concluyo diciendo, en ese sistema jurídico que pensemos y que diseñemos, el pilar no deberá ser proteger la acumulación de riqueza, que esa acumulación de riqueza, la gentrificación, yo creo es uno de los síntomas, problemas, decían aquí, bueno, pero está totalmente asociado a la acumulación de riqueza. Entonces, al diseñar esto, estas ideas son fundamentales, pero sí quería aclarar que ya nuestra norma establece muchas circunstancias, muchas cuestiones, por ejemplo, el que exista un contrato por escrito y el que no lo exista es atribuible la responsabilidad al arrendador. Eso lo dice ya la ley, y la ley también ya dice que no puede aumentar la renta más que el porcentaje que aumenta la inflación, y la ley también dice que la renta de casa habitación debe de durar 1 año, y la ley también establece un montón de regulaciones en estas relaciones contractuales, un montón de normas, pero que casi siempre protegen a la parte que tiene poder sobre la que no lo tiene. Entonces, cuando hagamos este rediseño de todo el sistema jurídico, en realidad que estamos haciendo un rediseño de las relaciones de poder y de las relaciones que se dan entre las personas para satisfacer sus necesidades, y ahí es donde vamos a tener que poner, reitero, quienes nos dedicamos en este caso, consejería jurídica, y los legisladores y legisladoras, pues en ese punto muy importante, ¿no? De cómo vamos a describir esas relaciones jurídicas y garantizar que no haya abuso de uno hacia otro. Gracias. Muchas gracias. De este lado, si tenemos más sumas a la respuesta. Allá ya tenemos una siguiente pregunta, pero de este lado me parece que ya la diputada Xochitl se va a sumar a la respuesta. El diputado Paulo también. Bueno, sí. Un poco escuchar y entender las propuestas que están virtiendo en este foro para nosotros es fundamental, porque de eso se trata,
de venir a escuchar todas las voces y trasladarlas a leyes que sean viables para todas y para todos. Fíjense que de la apreciación que se hacía del tema de las rentas, que es lo que se modificó en esta legislatura en el Código Civil, está el qué, pero ahora nos falta el cómo, porque es verdad, yo también rento. Y estamos sometidos de repente a que si nos pueden subir un porcentaje en un año o a medio año o cuando se les antoje. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, parte de las propuestas que se han generado desde estos puntos es eso, ponerle dientitos al qué. Ahora vamos al cómo. También comentar, me llamó mucho la atención algo que platicaban de los asentamientos humanos. Y ojalá podamos en un segundo momento platicar sobre el tema de los usos de suelo y los asentamientos humanos, porque aquí tenemos compañeras y compañeros que viven en asentamientos humanos. Yo no catalogo a los asentamientos humanos como irregulares, porque la gente que vive en estos espacios son por necesidad y que muchas y muchos de ellos han comprado también de manera legítima. Pero hay un problema, el uso de suelo no es el permitido. Compraron tierra donde no estaba destinada para la habitación, para construir, para edificar, para vivir. Y parte de lo que tenemos que nosotras y nosotros platicar, y por eso nos acompañamos de compañeras y compañeros legisladores, y las quiero y los quiero invitar. Tenemos que hablar de los instrumentos de planeación, ¿no? Donde igual que hoy estamos hablando de gentrificación, se tiene que escuchar el qué queremos para nuestra ciudad en 20 años. Es decir, aquí en Tlalpan está el compañero técnico de la diputada Paulina, que es la presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios en el Congreso de la Ciudad de México, y vamos a armonizar y vamos también a legislar el tema de sujetos de derecho a nuestros pueblos originarios. Y eso amerita también pasar por una buena consulta y escuchar a nuestros pueblos, a nuestras autoridades, a los habitantes de los pueblos. En los instrumentos de planeación, compañeras, vecinas, vecinos, tiene que ver con definir qué vamos a hacer con nuestros espacios públicos, con nuestros espacios privados, con nuestros espacios como lo que nos está pasando en Fuentes Brotantes, pero también nos está pasando en Villacuapa, pero también nos está pasando en el Ajusco Medio. Y ahí es en donde en colectivo tenemos que decidir qué vamos a hacer y que obviamente nuestra alcaldesa en Tlalpan, una vez que tengamos los instrumentos generales, tendrán que bajar a los instrumentos de cada una de las alcaldías, a los planes parciales. Todo esto que yo les estoy platicando es con un tema fundamental que se llama participación activa, participación comunitaria, participación social. En todo tienen que ser actores principales de la política pública, de las reformas a la legislación que se tengan que plantear. Por eso es fundamental estos espacios. Tlalpan es tan diversa, es tan diferente, es tan distinta. No es lo mismo estar aquí en el centro de Tlalpan que estar en los pueblos, que estar en Villacuapa, que estar en Héroes de Padierna, en Bosques del Pedregal, en Popular Santa Teresa. Porque también hablar de gentrificación es hablar también de los mercados públicos, que son espacios identitarios. Hoy en la mañana los atendimos, por cierto. Y que van siendo desplazados también por las grandes tiendas. También. Pero que también se están buscando alternativas de solución para poder potenciar económicamente no solamente a los mercados, también a las tienditas del barrio, a las papelerías, a las farmacias, porque también de ahí dependen familias. Entonces yo quiero agradecer este espacio de reflexión, este espacio en el que escuchamos diversas propuestas. No va a ser la única vez que nos vamos a encontrar. Vamos a seguir generando estos distintos espacios. Cuando tengamos la ley lista que ya estamos empezando a construir, la vamos a volver a venir a consultar.
y les vamos a decir lo que tú dijiste, lo que tú platicaste, lo que tú propusiste, vamos a ir viendo si se incorpora a esta gran memoria. A esta memoria que tiene que ver con un tema que vamos a combatir en colectivo, que es un fenómeno denominado gentrificación. Por eso es que decidimos salir a todas las alcaldías para escuchar las distintas voces, y qué bueno que sea aquí, porque me da mucho gusto que sean jóvenes los que estén opinando en este tema tan importante, porque es nuestro presente, pero también puede ser el futuro de muchas y de muchos de nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero agradecerles también por todo lo que se ha dicho acá. Justamente lo que hizo Eugenio es lo que necesitamos, propuestas concretas. Salimos y estamos yendo a las demarcaciones con un propósito muy concreto que lo hemos expresado varias veces, que es que construyamos colectivamente la primera ley de rentas justas en la historia de la Ciudad de México. Es una oportunidad inédita, nunca había habido una ley de estas características, y yo sé con las limitaciones que tiene el Estado-Nación y las contradicciones y limitaciones, pero pues hoy por hoy es la única herramienta que tiene la gente sin propiedades para balancear un poco el equilibrio con el capital internacional, el capital financiero que se quiere devorar la ciudad. Entonces, por eso es que los estamos convocando. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Por qué convocarlos si no hay una ley? Que es algo que también nos han preguntado, ¿no? La jefa de gobierno ha anunciado que en agosto va a enviar una propuesta. Justamente lo que se está discutiendo acá en estos foros y lo que se está discutiendo en los foros que encabeza el gobierno de la ciudad es un primer insumo, un primer saque para poder enriquecer y construir el primer borrador, la primera propuesta que va a enviar ella al Congreso de la ciudad, y queremos tener pues las sensibilidades que plantean todas y todos. Entonces, por eso es muy importante que nos dicen a veces, bueno, pues es que ¿para qué estamos acá? El bando 1 que propone la jefa de gobierno no cambia las relaciones de producción. Bueno, pues el jueves es 31 y hay que pagar la renta, ¿qué hacemos? Esa es la invitación, esa es la provocación que estamos haciéndoles. ¿Qué hacemos? ¿Cómo bajamos? ¿Qué instrumentos construimos para poder tener la ley que la ciudad necesita? Entonces, por eso, justo lo que queremos es recabar propuestas concretas, como lo que hace Eugenio, y agradecerle enormemente que nos las haga llegar. Entonces, estamos en una primera ronda de consultas. Este es nuestro cuarto espacio. Ya fuimos a Cuauhtémoc, ya fuimos a Miguel Hidalgo, ya estuvimos en Azcapotzalco también, y venir acá con nuestras compañeras y compañeros que son de Tlalpan, el querido compañero Luis Chávez, la diputada Xóchitl, que además es la coordinadora de la bancada y es de Tlalpan. Lo hacemos también porque tenemos nosotros la visión de que la gentrificación no es un fenómeno de 2, 3 colonias, sino un fenómeno de ciudad. Entonces, y agradecerle también enormemente el acompañamiento que hace el gobierno. Están acá, igual y no los presentamos al principio, a Federico Tahuada, él es asesor de la Secretaría de Vivienda y también ha estado muy involucrado en el proceso de construcción tanto del bando como de la ley, y nuestro compañero Antonio de Consejería Jurídica, que también nos acompaña, y los colectivos, desde luego, mi vicecoordinadora que está acá con nosotros. Entonces, pues vamos a seguir con el ejercicio colectivo. Insisto, todo esto que hacemos acá, los cuestionarios que les circulamos, es con el propósito de sistematizar una serie de propuestas, de expresiones que tiene la gente. Y yo cerrar de nuevo con la invitación que les hacemos. Yo sé que faltan muchas cosas, las limitaciones que tiene los espacios de representación desde el gobierno, pero es la oportunidad que tenemos, y hay de dos: o podemos seguir cada quien por nuestro lado, o construimos en colectivo una ley que le sirva a la clase trabajadora que tiene que pagar la renta el jueves, y en 15 días, y en un mes. ¿Qué hacemos como ciudad para esas personas? Gracias. Muchas gracias. Se nos está por acabar el tiempo y había varios compañeros que no habían participado. Está aquí el compañero de negro que no había participado. Había otro compañero que estaba por acá, pero me parece que ya se retiró. También acá adelante tampoco había participado el compañero de sombrero, entonces serían 1, 2 y acá también el compañero que no había participado. Entonces, esas participaciones, 3 que no habían participado, si nos las podemos echar en bloque, por favor, para finalizar, porque ya se nos acabó el tiempo de transmisión, pero no quiero irme sin que se escuchen las voces de ustedes. La idea es que sea un diálogo y no acaparar tanto el tiempo de un lado. Entonces, vamos a echarnos esas seguidas, Javi, y por favor echarle un poquito de velocidad para que puedan pasar los 3 que ya estaban con la manita levantada. Y cerramos de este lado. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Crespo.
Yo tengo una propuesta que les quiero hacer llegar por medio del compañero diputado Pablo García y el abogado Sergio Robles. Pues claro que sí, para mí el tema de gentrificación es muy importante. No nada más está ocurriendo aquí en la Ciudad de México, en colonias como Condesa, Roma. También está ocurriendo en otros lugares de nuestro país, como en la península de Yucatán, en Cancún, Tulum, me parece. Entonces yo quisiera plantearles mi propuesta para cualquiera que nos acompañe en el estrado y del auditorio que me puedan dar su parecer de los siguientes puntos de mi propuesta que estoy elaborando y que próximamente les estaré haciendo llegar. Bueno, va en sentido de que cuando una persona extranjera ingresa por primera vez al país como turista, normalmente cuenta con cierto plazo que su pasaporte le permite estar dentro del país, dependiendo de la nacionalidad que tenga. La propuesta va en el sentido de limitar el tiempo en el que los extranjeros ingresan por segunda, tercera, cuarta ocasión al país, en el que su ingreso, que es normalmente por medio de las aduanas del país, se necesita realizar un levantamiento de datos en las aduanas sobre la procedencia, el motivo por el cual ingresa de visita al país por segunda ocasión o tercera o N veces, su tiempo de permanencia en el país y el día también de su partida, de cuándo va a salir del país. Al mismo tiempo, se debe realizar un registro de una o varias de las tarjetas de crédito y débito con las cuales la persona extranjera va a hacer uso durante su estancia. Eso lo digo mayormente por los nómadas digitales que entran a nuestro país y normalmente están trabajando sin pagar impuestos y con todas las facilidades, ¿no? Con el fin de que por medio de diferentes mecanismos, por medio de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, u otras dependencias federales o locales, que sea el caso, se pueda monitorear los movimientos de sus cuentas, cuando así lo deseen, ¿no? En el caso de que los ingresos de dicha persona, incluso dentro del país, sean superiores a $2,500, el impuesto que sea del 50% de sus ingresos totales, de la persona extranjera. Y bueno, de manera general, aplicar un impuesto sobre la vivienda del 30% a cualquier persona extranjera que ingrese por segunda ocasión, a partir de su segunda ocasión, siempre y cuando no tenga la nacionalidad mexicana, generando mejores condiciones de igualdad con la población local que paga impuestos, que todos los días se parte el lomo trabajando aquí y reside en la ciudad, ¿no? Otro tema muy importante es la eliminación de los fideicomisos. Me parece que ese es uno de los medios por los cuales los extranjeros, las personas extranjeras, logran hacerse de propiedades dentro de nuestro país, porque de acuerdo a la Constitución no les permite comprar pues, viviendas, ¿no? Inmuebles, y lo hacen por medio de fideicomisos. Entonces, que se eliminen estos fideicomisos por los cuales las personas extranjeras acceden a estos inmuebles, terrenos dentro de la ciudad y bueno, de otras partes del país. Bueno, todos estos puntos con el fin de disminuir los efectos de la gentrificación en la Ciudad de México y en otras partes. Muchísimas gracias. Vamos con el compañero de negro que ya tenía la mano levantada. Gracias. Hola, pues muchas gracias. Yo me llamo Derek Ociel, tengo 19 años y soy parte de la Red de Integración y Organización del Sur, que somos aquí pues chicos, compañeros, trabajadores, artistas de distintos lugares del sur de la Ciudad de México, que pues compartimos en común habitar ciertas contradicciones de lo que es vivir ciertas violencias como ser del sur, ser del joven, ser de la comunidad, etcétera, etcétera. Y más que quererme dirigir al presidium, me gustaría dirigirme pues más a las personas, porque bueno, en un conversatorio reciente donde vino Rita Segato, ella comentaba que el derecho se ha vuelto una ficción, y pues cuando vemos el fenómeno de la gentrificación, vemos que la gentrificación no es un error del sistema, no es una desviación y no es algo que se tiene que medir o tabular con leyes. Es la máxima expresión de nuestro sistema. Es la exacerbación de nuestras contradicciones de este sistema. Y a partir de esto, de todos los problemas que trae la contradicción, es a partir de esto que nos tenemos que cuestionar todo el sistema. ¿Por qué? Claro,
Ahora hay que empezar a darle el nombre a las cosas como son, y la gentrificación es lucha de clases. Y en este sentido, ¿qué nos toca a nosotros? Organizarnos como sociedad que cierra filas, y en ese sentido los políticos se pueden involucrar o pueden estar dentro de su ficción de legislar, pero también nosotros tenemos que organizarnos, no esperar a una ley, porque claro, las leyes son necesarias y es lo que hay por el momento, pero algo muy interesante que dicen los marxistas es que por un lado está el reformismo, que sí, claro, la dignidad no se puede hacer esperar, no podemos esperar más para una ley que regule la gentrificación, otras cosas, y sí se tiene que hacer, pero ¿qué se hace en ese proceso? Organizarnos. ¿Qué sentido tienen las marchas? Organizar a las personas, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento cambiemos las cosas. ¿Y quiénes tienen que cambiar las cosas? Pues las personas que son capaces de abrir otro mundo, de pensar en nuevas lógicas, ya no en el derecho burgués, sino en otro tipo de derecho. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en nuestros pueblos originarios? Tenemos comunidades, comunas, hemos visto otras formas de organización, hemos visto que es posible la utopía concreta, una ciudad que sea una utopía genuinamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos como sociedad, ir cerrando filas, exigir más cosas. No son diferentes luchas, son la misma. Sí, la gentrificación, pero también recordemos las 40 horas, son necesarias. El transporte, la movilidad, todo eso es necesario. Todas esas luchas nos van a ir cerrando y nos van a llevar al meollo de todo, que es cambiar el sistema desde la raíz. Porque si seguimos con parches, jamás va a cambiar las cosas. Tenemos que ir al meollo de todo y claro, la gentrificación es una de esas cosas. También las 40 horas, también el genocidio en Gaza, tampoco lo olvidemos. Y así muchas más cosas. Gracias. Bueno, yo me llamo San Verde, también soy parte de la Red de Integración y Organización del Sur. Y continuando un poco lo que decía mi compañero Derek, yo considero que uno de los mayores problemas es que no tan solo es hacer la ley, porque los papeles ya se tienen. ¿Qué pasó con lo que se legisló el 3 de octubre de 2024, donde el gobernador Martí Batres dijo que se iba a regular Airbnb, que es una de las empresas monopolio capital que al fin y al cabo están destruyendo nuestra ciudad? ¿Qué pasó con eso? Se aprobó la ley y quedó como un fantasma. ¿Dónde está? Es un cadáver. Mientras a muchas personas de multifamiliares donde han vivido, les roban su historia, su vida y sus vivencias, les dicen, lárgate, porque vamos a convertir esto en una mercancía. Ellos están muriendo a cambio de convertir la ciudad en un hotel, porque la gentrificación y la turistificación han llegado a tal punto que van de la mano. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno de la Ciudad de México? Recuperamos 20 hectáreas de suelo de conservación donde los pobres habían construido, como si fueran los malos de la historia. ¿Y qué es lo que realmente pasa? No les están dando propuestas. ¿Qué decían los compañeros del INVI con las altas tarifas que se vuelven impagables y solo son colaborativas con los funcionarios? Muchas veces se ponen la medalla, como digo, de que están cuidando el medio ambiente, pero si el medio ambiente está despojando a la pobreza por los problemas estructurales, tenemos muchos problemas. Como dice el compañero, esto es una lucha de clases, no es pan y circo, no son lucecitas montadas para escena. Y nada más, eso es lo que quiero decir. ¿Qué pasó con la ley anterior? Muchas gracias. Muchas gracias. El compañero que había salido, que ya llevaba levantada la mano un buen rato. Sí, es que el compañero desde hace rato ya había levantado la mano, como desde hace 20 minutos, entonces lo traíamos en lista, por eso. Muchas gracias. Sí, ya había pedido el uso de la palabra hace rato. Gracias por este espacio y por esta iniciativa. Vengo en representación de la subdelegación del pueblo originario de Santa Úrsula Xitla a poner nuestra lucha sobre la mesa, que es el rechazo total al megaproyecto de Fuentes Brotantes 134. Esta lucha encabezó la última marcha antigentrificación de hace una semana, un movimiento histórico en el sur de la ciudad, una marcha pacífica y ordenada en lo que a nosotros respecta. Este proyecto es un claro ejemplo de gentrificación por parte del cártel inmobiliario. Aquí esto es
todas las palomitas negativas que se han mencionado en esta tarde entran dentro de este proyecto. Entonces, la pregunta y lo que me platicaba con Eugenio, ¿por qué entonces se dan los permisos a este tipo de construcciones? Se dan estas iniciativas, tenemos estas asambleas, pero el cártel inmobiliario sigue recibiendo permisos para poder continuar sus construcciones. Las empresas Graus y Asimov comandan un megaproyecto de 52 casas de lujo con casa club ajeno a los usos y costumbres de nuestro pueblo originario. Predio adquirido de manera irregular que realmente pertenece al pueblo, que hace varios años se otorgó a la iglesia y que después se adquirió de manera irregular por parte de estas empresas. Nunca hubo consulta indígena. Al ser pueblo originario tendría que ser esta suficiente razón para una clausura. Se ha dado un ecocidio por tala de árboles durante años, ya reportada a la PAOT, a la Semarnat, a la SEDUBI, etcétera, etcétera, sin que ninguna de estas instancias pueda clausurar de manera permanente este predio. Hay una inviabilidad hídrica, de drenaje, infactibilidad vial y una fractura del tejido social de un pueblo originario. Sobre todos estos puntos, esta construcción se está haciendo en área patrimonial del Parque Nacional de Fuentes Brotantes, uno de nuestros pulmones en el sur de la ciudad. Nos preguntamos entonces como pueblo, si decenas de vecinos llevamos años luchando en contra de esto y el gobierno no nos ha hecho caso, ¿qué puede hacer un particular en todo su derecho? ¿Qué puede hacer un ciudadano sin este respaldo si nosotros después de años no hemos logrado una clausura permanente y una expropiación del predio? Esta lucha lleva muchos años, como dije, con mesas de trabajo en las alcaldías, en la presente y en la pasada, y eventualmente la alcaldesa Gabriela Osorio nos dijo: no podemos hacer más, ya se dieron los permisos. Me parece que es una respuesta totalmente vacía y que no corresponde a las exigencias que tenemos como pueblo. Hemos entonces escalado nuestras exigencias, solicitado al gobierno central, a senadoras y a diputados, y seguimos esperando que nos reciban. Hace un mes, 2 compañeros fueron recibidos por la diputada Xóchitl Bravo, aquí presente. Muchas gracias por ese espacio. Se expuso el caso a usted, estoy hablando también con sus asistentes, y bueno, lo que se pidió es una audiencia con Alejandro Encinas y con Clara Brugada. Estamos en espera de la respuesta, diputada. ¿Cómo y cuándo se va a parar el cártel inmobiliario? Aquí tienen un ejemplo muy claro para el pueblo, un ejemplo para todas estas inmobiliarias, un ejemplo de lo que se podría hacer en contra de la ley como ellos operan. Termino nada más con 4 puntos. 1, específicamente que nos digan qué acciones se van a llevar a cabo a partir de este foro. Así como nos piden brevedad, pedimos lo mismo a ustedes y concreción en los puntos. 2, cómo vincular y recibir ayuda para la lucha contra el megaproyecto de Fuentes Brotantes 134 de nuestro Parque Nacional. 3, cómo contactarlos para compartir la información de nuestra lucha. Y finalmente, de nuevo, con la diputada Xóchitl Bravo, esperamos su respuesta y seguimiento a este caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con las respuestas de este lado. Y ya vamos cerrando. Yo sé que es un diálogo que es interminable y que no se acaban las participaciones, pero tenemos el tiempo del canal del Congreso, no vamos a huir, es decir, se cierra la transmisión y seguimos aquí para continuar dialogando. Solamente después de este cierre se cierra la transmisión, pero nos quedamos lo que sea necesario, tanto las diputadas, nuestro compañero que está aquí de la Secretaría de Vivienda, de Consejería Jurídica, y continuaremos el diálogo. Solamente cerramos con esta participación y ahí terminaríamos con este foro. Está la diputada Xóchitl Bravo porque tuvo pregunta directa, no sé si quiera también el compañero Taboada, ¿no? Bueno, entonces cerramos con la diputada Xóchitl Bravo y adelante, diputada. Sí, muchas gracias. Efectivamente, este tema de fuentes brotantes es un asunto que hemos venido denunciando en la administración pasada.
Enviamos ya los oficios, en un ratito los mandamos a los compañeros, pero los socializamos también con usted sin mayor inconveniente. El día jueves nos toca ver al secretario Encinas en un foro que vamos a tener, retomamos el tema y por supuesto que sí, la intención es abrir el diálogo y buscar una solución a este asunto que indiscutiblemente lo hemos venido diciendo y lo hemos venido compartiendo con la Comisión de Pueblos, cuando haya, no solamente en los pueblos, sino en todos los espacios. Cuando haya grandes construcciones, sí o sí tiene que haber forzosamente una consulta, porque los afectados pues somos los que vivimos en los espacios en donde se quiera realizar cualquier tipo de construcción. Entonces lo retomamos con mucho gusto y en un ratito les socializamos los oficios que le entregamos a los compañeros que tuvimos el gusto de recibir y retomamos la reunión con el secretario Encinas sin mayor problema. Claro que sí. Muchas gracias. Pues con esta participación cerramos el foro. Siempre me gusta como moderadora también aportar. Quiero reconocer y validar su furia, sus exigencias y agradecerles por estar aquí y decirles que no es un adiós, es un hasta luego. Nos seguiremos viendo en todo este proceso de creación de las leyes del bando 1 y lo que venga. Muchísimas gracias y buenas noches también a la gente que nos acompaña por el canal del Congreso. Muchas gracias.